Hola, estimada alumna, estimado alumno, bienvenidos a esta séptima sesión de tu materia denominada Gestión de la Información. Antes de comenzar con los temas, déjame, te recuerdo y te exhorto a que cumplas con tus actividades que tienes programadas dentro de las actividades, dentro de tu plataforma, ya que estas tienen una vigencia y de no respetar esos tiempos puedes verte afectado en tu calificación, ya que al momento de no realizarlas, por tu calificación, pues va a ser un 0 en esas actividades ya que no tuvieron realización. Por tal motivo, yo te sugiero y que tengas el compromiso de tener en consideración los tiempos para que no te vayas a estar presionado y por haberlo dejado a último momento. Bien, vamos a entrar en tema. La sesión pasada estuvimos analizando la parte de los derechos de autor, sobre todo la importancia de estos con respecto a la información que nosotros abordamos en los espacios digitales, en el Internet, y que utilizamos para la realización de nuestras actividades, o de igual manera ya sea personales o laborales o escolares. También estuvimos viendo esta parte de lo que es el uso de la información del copyright, del copyleft y el open access, en gran medida por el beneficio que podemos tener y considerar cuáles son sus restricciones de cada uno de estos conceptos. De igual manera estuvimos viendo el sistema de citas y referencias para darle crédito a los autores que nos proporcionan los contenidos multimedia que nosotros utilizamos para el día a día de realizar nuestras actividades, ya sean tareas o cualquier otro tipo de actividad, ya sea profesional o que tenga que ver también con nuestro aspecto académico. Pues vamos a entrar en materia con el siguiente tema de nuestra unidad. Déjate, comparto mi pantalla para que podamos analizar juntos este nuevo tema. Hoy vamos a estar viendo lo que son las herramientas para la gestión de la información y los medios físicos de información. Esto tiene que ver con el tema 4 y el sistema 4.1. Herramientas para la gestión de la información. La gestión de la información actualmente es muy diferente a lo que era antes de la llegada del Internet, y eso lo sabemos porque ya hemos estado hablando acerca de esto en gran medida, sobre todo porque cuando nosotros estábamos antes del Internet, que muy seguramente solamente ustedes pueden conocer este aspecto porque sus papás se los comentan o adultos mayores, ya que ustedes generalmente pues vienen ya de esta era digital, su crecimiento y desarrollo se ha dado con la era digital. Anteriormente, pues antes de lo que era el siglo XX, la gestión de la información se hacía de manera manual, puesto que para realizar actividades que tengan que ver con el manejo de información, pues tendríamos que recurrir a los medios físicos. Utilizando metodologías de investigación para recopilar fuentes, tendríamos que, en ese caso, si necesitábamos hacer algún tipo de investigación científica, tendríamos que ir directamente a la fuente para poder obtener la información. Utilizando metodologías de investigación para recopilar fuentes, ordenarlas, utilizarlas. Básicamente, el proceso se daba mediante la consulta de fuentes de información tangibles, como los libros, revistas y obras de referencia. Antes era muy común tener estas bibliotecas públicas llenas, porque justamente eran las fuentes de donde nosotros podíamos obtener la información de fuentes de información que sean verídicas, que sean confiables. Ya que ahí encontramos cualquier tipo de libros, revistas, de acuerdo a la necesidad que nosotros pudiéramos obtener, y sobre todo que eran un poco más referenciales, o sea que yo sabía ya a dónde iba a ir a buscar la información y justamente se tenía esa información de acuerdo a la especialidad o al ámbito que nosotros estuvimos investigando. Actualmente, como casi todas las fuentes tienen acceso digital y existen herramientas para realizar este proceso de igual manera en ambientes digitales, hoy la gestión de la información es más práctica y permite alcanzar mayor especialización, porque nosotros al momento de tener un dispositivo móvil o un dispositivo como un ordenador, podemos tener acceso a esta información. Por lo tanto, los medios físicos han tenido como que un poco más de desuso, pero eso no implica que se han dejado de usar totalmente. Con la llegada de la imprenta, haciendo como una recopilación de lo que fue este proceso, el papel se convirtió en un medio
de información, y eso pues lo podemos encontrar en libros, revistas y obras de referencia. Se imprimieron durante décadas sobre lienzo de papel en grandes volúmenes. El mismo contenido podía distribuirse por todo el mundo. Como ya en algún momento quizá lo vieron, el primer libro pues en ser impreso pues fue la Biblia. La gente que quería este contenido tenía que acercarse a la librería o biblioteca para comprarlo o consultarlo. Generalmente los libros anteriormente al momento de adquirirlos pues sí eran costosos, ya que era un método directo de acceder a la información y pues como que tenía cierta restricción. Entonces, hoy en día, pues, en un libro, como lo mencionamos en un principio, a comparación de un libro físico y un libro digital, el digital es más barato, ya que al momento de difundirlo de manera digital, se ahorra los costos de haberlo impreso, de haberlo distribuido, costos de traslado, etcétera. Entonces, viene a abaratar el acceso a la información, digámoslo de esa manera, porque al momento de que nosotros requiramos algún libro, accedemos a alguna tienda en línea, si lo queremos en digital, en nuestra tablet, lo descargamos y podemos empezar a leerlo. Esto ya sea alguna novela o algún libro que tenga que ver con alguna materia o algún ámbito específico, es fácil adquirirlo de manera digital. O también existe la forma de adquirirlo de manera física. En el marco de esta dinámica, el consumo de información implica un esfuerzo para la persona. Se tenía que desplazar a la librería o a la biblioteca. Un segundo esfuerzo era hallar el contenido. Y yo recuerdo justamente todavía cuando estudié la licenciatura, había una computadora, ya se empezaban a utilizar las computadoras, pero el contenido de tenerlo digital, los libros en la computadora todavía no se daba. La computadora servía como un medio de poder ordenarlos, tener los inventarios y poder localizarlos en qué estante estaba, en qué letra de la fila. Entonces, tendríamos que ir y sobre todo esperar si no estaba disponible, algún otro alumno lo tenía, y sobre todo cuando existían maestros que coincidían en los tomos o en los autores, era más difícil porque se saturaba y obvio que todos iban a buscarlo y a veces nos ganaba el tiempo y era necesario a veces tenerlo que comprar. Incluso cuando tendríamos que comprar el libro, también por la demanda era un poco más difícil. Entonces, había ese tipo de esfuerzo extra de tener que conseguir este tipo de información. Un segundo, bueno, para reducir el tiempo de búsqueda, las librerías y bibliotecas organizaron sus contenidos por áreas temáticas. Y esto era muy común, sobre todo en las bibliotecas de la universidad, puesto que tenían por el ámbito de ingeniería y su especialidad, por el ámbito de licenciaturas y su especialidad. Entonces, de esa manera era como conforme lo iban organizando y como les digo, la llegada de la computadora pues fue un poco más fácil porque ahí ya ubicabas el libro y en dónde estaba. Y sobre todo si existía, si estaba disponible para el uso de la consulta. También empezaron a utilizar fichas de catalogación para ubicar las materias con mayor prontitud dentro de sus estanterías. En todos los casos, el tiempo era variable e incondicional en el proceso de búsqueda de la información, ya que ahorita es muy fácil entrar a un archivo PDF y darle control F y buscar el tema que queremos buscar en un libro que pueda tener, no sé, 500, 1000 páginas. Es un poco más de estar manejando la información. En otros casos, pues tendríamos que guiarnos por el índice, si era de manera física, y estar buscando la información si los temas eran muy amplios, darnos a la tarea de estar buscando la información. Hasta que, en este caso, hasta que la computadora nos empezó a tener una masa crítica de usuarios a principios de la década de los 90, los medios físicos de papel eran la norma, pero aparecieron los primeros CD-ROM capaces de guardar y hacer accesible a la misma cantidad de libros o hasta enciclopedias enteras. Yo recuerdo que había una enciclopedia que se guardaba en un CD-ROM, no sé si aún siga, pero yo me acuerdo mucho de esa porque en cierto proceso de mi educación yo utilizaba, era una que se llamaba Encarta, y se podía manejar, como tampoco había todavía las memorias USB, o incluso las memorias si existían eran demasiado caras.
ya que lo más viable era utilizar los CD-ROM. Eso pues se insertaba y permitía descargar el contenido en la computadora, era como una USB. Esa fue la primera fase de la era digital. El soporte dejaba de ser el papel y se trasladaba a un disco, pero seguía siendo físico. O sea, nosotros tendríamos que estarlo trasladando por medio de este almacenamiento en el CD-ROM. Durante toda la década de 1990, los medios físicos de información aún eran completamente perfectos. Los libros, por ejemplo, reforzaban algunos materiales específicos en CD, aún requería un equipo logístico para la distribución, o sea que tendríamos que tener medios físicos para transportarlos, y justamente mencionábamos que eran este tipo de CDs a lo largo y ancho de un mercado, sobre todo cuando recuerdo también que vendían los libros ya un poco más acá, actual, vendían los libros y venía su contenido digital como una aplicación, un boceto del contenido muy arcaico, muy antiguo, pero ya venía como que querer digitalizar los libros. Los tirajes seguían siendo muy extensos para cubrir las demandas de los estudiantes, profesores, investigadores y del público en general, hasta que llegaron los primeros buscadores. Y aquí es muy importante porque existen libros que son fundamentales en ciertas disciplinas y que son también algo antiguos, y que no los podemos encontrar de manera digital, sobre todo estas enciclopedias o libros que son de una materia un poco más, no sé, compleja, como lo que es la medicina, el derecho, que son libros muy amplios, o sea, que tienen mucho contenido y no están de manera digital, y si los encuentras de manera física, pues es muy raro que se encuentren. Entonces, hay también esa falta de que hubieron situaciones en donde no se digitalizó toda la parte de los libros, porque hoy en día, pues, los libros se generan, el escritor, digamos que lo hace de manera mecánica, digo, de manera digital, en una computadora, en cualquier procesador de textos, y pues es fácil manejar ese contenido de textos de un lado a otro, que era caso contrario a anteriormente. Se hacían los bocetos de manera en mecánica, en máquinas de escribir, y después se pasaba a la imprenta para su tiraje. Era un poco más, pues, físico. Y eso permitió que casi toda la mayoría de ese tipo de obras literarias pues no pasaran a ser digitales. Las que son más populares, ahora sí que el mercado se vio en la necesidad de pasarlos a formato digital, pero obras que no fueron tan comunes, pero sí son importantes, no lograron. Justamente yo que estudio la licenciatura en Derecho, he tenido dificultades para identificar ciertos libros que no están de manera digital, sino de manera física, y hay que tratar de encontrarlos. Bien, eso sería como que el manejo de esta información, de cómo fue que tuvimos el aspecto de lo físico en el transcurso del tiempo, fue pasando de manera a pasos agigantados a la parte digital. Llegó el Internet y llegó a cambiar esta forma de encontrar el contenido y consumirlo un aspecto digital que nosotros lo venimos conociendo como la era digital. Espero que te haya servido de mucho esta sesión, y de igual manera te exhorto a que revises tus contenidos, sobre todo los que tienes en el apartado de saber más de tu plataforma. Ahí puedes encontrar más información acerca de lo que hemos comentado. Esto te va a ayudar a reforzar tus conocimientos y de igual manera a realizar tus actividades que tienes en plataforma para tu calificación. Yo te invito a que sigas asistiendo a estas sesiones que estamos impartiendo. Me dio gusto compartir contigo esta sesión. Espero te sirva de mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.